Bueno, clase número 1. ¿Sí? Estuvimos muchos de nosotros ya realizando reparaciones, viendo un poco de qué se trata todo esto. Más avanzado, porque generalmente cuando uno aprende a reparar, lo que aprende es a diagnosticar si es un problema de que no tiene una salida de encendido, cambiar el driver, si es un problema de que no tiene una salida de inyección, si a un inyector, cambiar el driver. Si no hay 5 voltios a los sensores o no le llegan los 5 voltios a una memoria o al microprocesador, cambiar el driver, el regulador de voltaje sería. Si no hay masa de sensores, reparar una pista de circuito impreso. Y este segundo nivel enseña más allá de eso. Si ya en el primer nivel de nuestro curso se usa el osciloscopio como herramienta de diagnóstico, porque se analizan las funciones que hace el microprocesador, por ejemplo, con un driver o algún otro integrado, como puede ser un transceiver CAN u otro tipo de componentes. O sea, reparar computadoras a un nivel un poquito más elevado, utilizando el osciloscopio y utilizando un método que se llama, o sea, en el ramo se lo está llamando diagnóstico por imágenes, que se hace a través de un aparato que se le agrega al osciloscopio, que se lo llama trazador de curvas, ¿sí? El trazador de curvas era un aparato que existe desde que más o menos apareció el transistor, más o menos, ¿sí? El trazador de curvas puede hacer un gráfico de lo que pasa con el voltaje, ¿sí? O mejor dicho, lo que pasa con la corriente en función del voltaje. El curso va a estar dividido en diferentes partes. Una de las partes tiene que ver con hacer un repaso de lo que es el diagnóstico y la reparación básica, ¿sí? Esto de encontrar rápidamente si es el actor de mariposa o si es el driver de mariposa dentro de la computadora. Bueno, eso vamos a hacer un repaso que vamos a sacar en las primeras clases, incorporando, por supuesto, la técnica de diagnóstico con osciloscopio. Y después vamos a ir aplicando el segundo formato de diagnóstico, que sería con trazador de curvas. El trazador de curvas, si vos te pones a buscar, si pones a buscar el diagnóstico de imágenes en internet, te va a aparecer para hacerte una radiografía, una tomografía computada, porque eso es diagnóstico por imágenes. Y si pones trazador de curvas, por ahí te va a aparecer un aparato muy viejo, ¿sí? Tipo un radar de submarino, ¿sí? Una especie de osciloscopio con pantalla redonda de rayos catódicos, o algo muy moderno, algo digital por PC, un aparatito y que viene con un soft y de un precio muy elevado. Y en realidad, bueno, es mucho más sencillo que eso, que es un aparatito que uno se puede armar con un transformador de 220 a 12 voltios de corriente alterna y una resistencia de 470 ohmios. Ese es un trazador de curvas. Después se aprovecha un osciloscopio. Si yo ya tengo un osciloscopio en el laboratorio o en el taller, cuando hago, qué sé yo, diagnóstico de inyección electrónica, utilizo el osciloscopio, ¿sí? Para agregarle este aparatito que no es más que nada un transformador de corriente de 220 voltios a 12 voltios de corriente alterna, ¿sí? Un trafo común de bajo amperaje, de medio amper, 200 miliamperes, un ampere ya es mucho, pero si consigue un amper sirve igual, porque lo que va a hacer el aparato es, o sea, yo a un componente electrónico, si le mando una pequeña corriente, puedo ver cómo actúa, ¿sí? Supongamos que vamos a una resistencia de muy bajo valor, de un ohmio, y le mando 12 voltios. Dependiendo de la corriente que pueda circular, ¿sí? El amperaje, esa resistencia o no hace nada, o calienta, o explota, se quema.
Esperen que me voy a comer una pastilla, así no me pongo a toser. Entonces, la intención no es probar un componente a ver si se quema o no se quema, ¿verdad? Pero si le mandáramos una pequeña corriente limitada de 25 miliamperes, por ejemplo, buenas noches muchachos, que esos 25 miliamperes es un valor muy bajo para un componente electrónico, una resistencia, un diodo, un capacitor, un transistor o una bobina, un inductor, la corriente se comportaría de una cierta manera, de acuerdo a lo que esté conectado. Quiere decir que si yo pudiera tener un aparato el cual me mande a un componente una corriente alterna de 12 voltios, por ejemplo, con 25 miliamperes, o sea, le doy, fíjense que la alterna es, tengo 0 voltios, sube hasta 12, si es un trafo de 12 alterno, baja 0 y va a menos 12, como que le doy polaridad invertida y polaridad directa permanentemente, utilizando la frecuencia que utiliza la corriente alterna de la red domiciliaria. Acá en Argentina tenemos 220 de corriente alterna. Entonces, si ya un trafo me genera esa señal alterna, eh, yo dándole esa alterna a un componente directamente lo puedo quemar. Pero si lo hago a través de una resistencia de 470 ohmios, después les voy a mostrar cómo hacer ese circuito, porque es una resistencia y un diodo y un trafo nada más. Yo con eso lo que analizo es, por un lado, le estoy dando la corriente alterna, directa, y por el otro lado, yo lo que tengo es que cuando se produzca un cortocircuito, porque estoy midiendo algo, un componente que está en corto, se me va a caer la tensión en un valor tan bajo de corriente. O sea, después de la resistencia, ¿qué pasa? Que está en serie con uno de los puntas de bobina del trafo en la parte de 12 voltios, cuando se pone en corto entre los dos del trafo, la corriente se me cae el voltaje. Eso indica un cortocircuito. Entonces me va a formar una señal en la pantalla de acuerdo a lo que esté pasando con el componente, si está cortado, si está en corto o si está generando. El aparato que yo le estoy hablando, yo tengo uno acá que armamos, ¿sí? Lo puse en un gabinete, pero ahora se los quiero mostrar. Esperen que vamos a conmutar la cámara. Esto que tengo acá es un trazador de curvas. Es más, utilicé un cable de audio video de videocasetera vieja, ¿sí? Cable de RCA, que esto era el amarillo para video, este para canal derecho, creo, y este para canal izquierdo, viceversa de audio. Porque el osciloscopio en realidad tiene tres salidas. El osciloscopio lo que permite hacer es poder mostrarte dos canales. El tercero no es un tercer canal, ¿tá? Sino que tengo dos canales. Estos dos canales se te van a visualizar a través de dos líneas, porque el osciloscopio es voltaje en el eje vertical, yo acá tengo la línea del cero, ¿sí? Y en el eje horizontal el tiempo. A este formato de voltaje en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal es la configuración normal del osciloscopio, ¿sí? Que se lo llama IT. Acá donde dice formato, ahora cuando la cámara quiera, dice IT. Eje Y, el eje vertical, eje X, el horizontal. El I es el voltaje de los dos canales en función del T, que es el tiempo. Pero el osciloscopio en laboratorio se utiliza la función XY. La función XY, sí, el formato XY, si vuelvo
ahí donde dice formato, en este osciloscopio, y aprieto acá F3, cada una de las persistencia, gráficos, batería, cada una de estas opciones que tengo acá corresponde a una tecla de función, la pasé a XY. Lo que me está mostrando en función XY un osciloscopio, sí, acá no estoy midiendo voltaje, ni tiempo, ni nada todavía. Me pone un punto en el medio, ¿tá? Que debería estar en el medio si no tengo que jugar con esto para correrlo para algún lado, ¿sí? Lo pongo en el medio. Y en esta función no hay tiempo, sino lo que se hace es poner el voltaje de un canal en función del voltaje del otro canal. A mí, en la parte automotriz, mediciones de medir un voltaje con respecto a otro voltaje no tiene mucho sentido. Pero sí me interesaría saber qué pasa cuando yo entrego voltaje a un componente con el amperaje. Me gustaría ver cómo se comporta un circuito o un componente electrónico teniendo en cuenta un gráfico con esos dos parámetros. Y si uno más o menos conoce la ley de Ohm, la ley de Ohm lo que hace es simplemente relacionarte los tres parámetros de la electricidad: voltaje, resistencia y amperaje. Que no termina más que siendo la relación entre lo que sería la presión de electrones, ya que electricidad o corriente eléctrica es paso de electrones a través de un conductor, como si fuera un fluido, y el conductor fuera como una manguera o un tubo, ¿sí? Y que sabemos que, por ejemplo, en un sistema hidráulico, si yo pongo un manómetro, supongamos para los que se hacen inyección electrónica y usan osciloscopio, o no, tienen que utilizar un manómetro para medir presión de combustible. El manómetro se coloca en la entrada de la rampa generalmente, ¿sí? Antes de la rampa, antes del regulador de presión, si fuera externo. Y lo que voy a hacer es poner en marcha el motor. Automáticamente la presión sube. Se me va a 3 bares y medio, 2 bares y medio, 3 bares, dependiendo del sistema. Ahora, si yo acelero y la presión se cae, yo sé que hay una falta de caudal, porque no, o sea, lo que consume el motor, lo que están consumiendo los inyectores en esa aceleración, que necesita más combustible, no alcanza lo que está llegando desde la bomba, porque el filtro está tapado, la bomba está defectuosa, no le llega bien los 12 volts, la masa, la bomba eléctrica del tanque, o el prefiltro está tapado. Y yo con eso sé que una caída de presión indica una falta de caudal. En el caso del circuito hidráulico, ¿sí? O el circuito de combustible, hago ese diagnóstico y hay una relación entre la presión del caudal y la resistencia que puede haber el paso de ese combustible. Bueno, cuando hablamos de electricidad es exactamente lo mismo, nada más que la presión de electrones se lo llama tensión o voltaje, que es lo mismo. Al caudal de electrones se lo llama amperaje o corriente. A un caño sería como un cable, y una fuente, un depósito de combustible sería un depósito de electrones que es la batería. Pero sigue existiendo la relación entre presión y caudal. Si yo a un sistema hidráulico le analizo la presión, y con la presión y cómo se comporta la presión puedo saber el caudal, se alcanza, no el valor de caudal, pero yo acelero y se me cae la presión es porque me está faltando caudal. No importa cuánto caudal falta, porque si se me cayó la presión, el auto va a fallar cuando necesite todo ese combustible. Buenas noches. Entonces, teniendo en la cabeza, en la mente, esa relación entre presión y caudal en un sistema hidráulico, si lo yo aplico a un sistema eléctrico o electrónico, está bueno también. El tema es que yo no tengo un aparato que mida presión, que es voltaje, en función del amperaje. En el
un diagnóstico automotriz y yo quiero ver la corriente de consumo de un inyector, tengo que agregar acá una pinza amperométrica. ¿Está? Una pinza amperométrica especial sin display, como es por ejemplo, a ver si la tengo aquí, si la tengo aquí, un segundo. Este de aquí está con un adaptador. Esto es para un tester, ¿no? Esto se llama pinza amperométrica para un tester. Entonces yo quiero saber el voltaje, o sea, el pulso de inyección. Esto lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Vamos a hacer un repaso de todas las mediciones de osciloscopio y vamos a hacer todo el repaso de medición y vamos a aplicar, perdón, la incorporación de un trazador de curvas, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar después cómo es. Entonces, este aparato sirve para que el cable del inyector, ¿sí? El de masa o el positivo, lo hagas pasar por acá, ¿sí? Tiene que tener un sentido de circulación. Negativo dice que está de este lado y este lado dice que está el positivo, ¿está? O sea, lo pongo así o así si lo estoy viendo en el positivo o el negativo. Y esto lo que va a hacer es transformarme la inducción del cable que esté pasando por acá, cuando tiene corriente, a una señal de voltaje muy baja. La pinza amperométrica para medir la corriente de una bobina de encendido, la corriente de un inyector, de una mariposa motorizada, de hasta un motor paso a paso, si quisieran, por lo menos un bobinado primero, después el otro, se puede medir con una pinza amperométrica. Porque todo cable por el cual está pasando corriente va a producir un campo magnético alrededor. Lo que capta es el campo magnético y lo transforma en una señal de voltaje. Por eso es que la pinza en realidad está hecha para el tester, para conectar, para poder ver el amperaje de algo. Yo tomo un multímetro, lo pongo los cables como los pongo siempre, pero estoy conectando, en vez de cables de tester, estoy conectando una pinza amperométrica. Lo pongo en voltaje, sino en amperaje. El amperaje cuando yo use los cables de tester, pero si lo pongo en voltaje, cualquier inducción que pase por acá adentro me lo va a marcar acá en milivoltios. Pero es una relación con respecto a la corriente. Más milivoltios porque pasa más corriente. Pero ¿cuál es digamos, el valor de amperaje? Si acá me lo está dando en milivoltios, no me lo dan en amperaje. Yo no sé si es inyector, cuando se cierra el inyector, que se cierra el circuito de masa por parte de la computadora de inyección, tengo un ampere y medio ampere, no lo puedo ver. Sí, lo puedes ver, porque las pinzas vienen calibradas. Primero que tiene un selector donde vos elegís qué vas a medir, corriente alterna, corriente continua. El inyector, una bobina de encendido, un actuador de ralentí, una mariposa motorizada, no es ni corriente alterna, que es sinusoidal, ni es corriente continua. Es corriente continua alternada, ¿sí? Entonces, el tester no podría medir en el caso de un pulso de alta velocidad, como es un pulso inyector, que entre todo es poca velocidad, porque son 8 pulsos por segundo cuando el motor está regulando, por ejemplo, de un inyector. Pero es muy rápido, 8 veces por segundo, ¿qué tenemos? 100, 120, un poco más, un poco menos, milisegundos entre pulso y pulso. Entonces, el tester no te va a mostrar, te va a mostrar algo directo. Si yo quiero ver, por ejemplo, esto conecto en el cable de batería y le doy arranque, me va a mostrar acá el valor de corriente que consume el motor de arranque. Si esto lo conecto al cable del alternador, me lo va a dar en negativo, ¿sí? Porque está consumiendo. Una vez que arrancó, yo quiero ver cuánto carga la batería en amperaje, rodeo el cable del alternador y me va a aparecer un valor en amperaje en positivo. Siempre y cuando las escalas a las cuales fue hecha la pinza alcancen. Yo acá podría medir, como tengo dos escalas,
en corriente continua, porque alterna no se va a usar en el automotriz, de 20 amperes y de 80 amperios, yo podría medir cuánto está cargando una batería, si prende el electroventilador, cuánto consume. Vieron que a veces prende el electro y se estabiliza el motor o se atenúan un poco las luces. Y yo no sé si es por falta de corriente, se me cae la tensión porque no alcanza la corriente, o el componente, en este caso el motor de un electroventilador, está consumiendo más de lo normal. Yo veo que se cae la corriente, pero no sé si es porque consume demasiado el, el electroventilador o porque no le está llegando suficiente corriente. Por sulfatación de los bornes de batería, cables sulfatados, oxidados, sobrecalentados, hilos cortados. Entonces, en este caso yo puedo ver qué es lo que pasa en circuitos hasta 20 amperes, como si tenía un manómetro de 20 bares y yo quiero medir un bar, 2 bares, 3 bares, 4 bares, 5 bares. Este tiene hasta 20 y hasta 80. ¿Sí? El de 80, para un motor de arranque, de momento de arranque, 80 amperes está en el límite de los autos de hoy. Un motor de arranque consumía 120, 140, 200 amperes en el primer momento. Entonces esta pinza no me captaría el consumo de corriente de un motor de arranque, pero sí la carga del alternador, eh, el positivo a un circuito de luces, a un motor eléctrico, motor limpio para el brillo, lo que sea. ¿Correcto? Bien, porque esas son alimentaciones. Pero cuando hablamos de pulsos, el tester ya no me serviría. En el caso de medir alimentaciones, esto tiene una conversión de escala, pues dijimos, esto es para medir amperaje, pero acá me lo tengo que poner en milivolt, porque lo que sale de la pinza son milivoltios que son proporcionales a la corriente que circula. Pero ¿cuál es el cálculo? Si acá me marcaba, no sé, si acá me marca 10 milivoltios, ¿cuánto amperaje es? Bueno, la misma pinza te lo dice. En la salida, o en la entrada dice, no, mejor dicho, salida, output. En la salida de 20 amperes, o sea, poniendo esto en 20 amperes, ¿sí? De corriente continua, hay que calibrarlo en cero. Ahí está. Cuando vaya a medir, qué sé yo, el consumo de un motor eléctrico, ¿sí? El forzador de la calefacción, que a veces está lento y no sabes si es que está desgastado o está pesado por suciedad, pues se puede medir incluso sacando el fusible del circuito, poniendo un cable con el mismo fusible en serie y ahí conectarte con la pinza. Entonces vos podés saber consumo de la bomba eléctrica de combustible para saber si el filtro de combustible está tapado. Cuanto más tapado está, más lento gira el motor de la bomba eléctrica y una bomba o un motor eléctrico que gira más lento consume más corriente porque está más tiempo en corto cada espira. Muchas cosas se pueden saber con una pinza amperométrica que no es un elemento caro. De este tipo, no la que tiene display, porque tiene display, parece más completa todo, pero los cables que tiene para conectar es para poder poner cables de tester convencional y poder usarlo en el display como voltímetro, como ómetro. ¿Está? En ese caso, esa pinza no me va a servir. Pero estas que no tienen display, que transforman el amperaje que está recibiendo en un valor de milivoltios, la escala me lo dice acá. Va a ser 1 amper cada 100 milivoltios. O sea, cuando acá esto esté midiendo algo que consume 1 amper, pasando por el cable, lo está censando por inducción, acá te va a marcar 100 milivoltios. Si tiene medio amper, ¿cuánto va a marcar ahí? A ver si me van siguiendo, muchachos. Si tengo, acá me marca 50. 50.0. ¿Cuánto amperaje estoy midiendo por acá? Ahí casi arriesgábamos. ¿Y qué pasó? Están todos comiendo hasta ahora. Yo soy el único que está hablando.
si acá marcas 100, que lo dice acá abajo, por ahí no se ve, por eso más o menos. A ver, a ver. Vamos a ver esto, que se porte bien la cámara. Y mi tos. Acá te dice, para 80, perdón, en la escala de 20 amperes, que es la que yo puse, la de 80 no la vamos a usar la más cercana a los valores de amperaje que tienen los circuitos del auto. Cada 100 milivoltios es un amper. O sea, 50 milivoltios va a ser medio amper, medio amper, ¿correcto? 100 milivoltios un amper, 10 milivoltios 0,1 amper. Es directo. Correcto. Entonces, el tester puede medir amperaje, pero midiéndolo en serie. Yo también podría hacer la medición sacando el fusible y poniendo estos dos cablecitos del tester donde iba el fusible. Mientras no consuma corriente mayor a la que aguanta el tester, que esté de 10 amperes, no hay problema. Bien, perfecto. Entonces el amperaje es el segundo parámetro que a veces nosotros no vemos en el diagnóstico cuando usamos un osciloscopio, porque el osciloscopio solamente grafica voltaje en función del tiempo. Ahora, si se cae voltaje en un circuito, yo no sé si es porque le está faltando corriente o porque está consumiendo demasiada corriente y eso produce la caída de tensión. Yo cuando tengo una canilla abierta y sale muy poca presión y poco caudal, por decirlo de alguna manera, yo no sé si es porque el tanque está vacío, está descargada la batería, o hay una restricción al paso de corriente, están los cables cortados o sulfatados o oxidados, o realmente, digamos, la sección de paso no es adecuada al circuito. La resistencia que se produce al paso del agua no corresponde al diseño del circuito. Entonces siempre hay una relación entre lo que sería caudal y lo que sería presión. Y cuando lo llevamos a la electricidad, siempre hay una relación entre caudal de electrones y presión de electrones. Entonces, esto es aplicable a circuitos donde no hay pulsos, ¿sí? Que es una alimentación que por ahí se puede conmutar, como es un electroventilador, un forzador de calefacción, una bomba eléctrica del tanque de combustible, pero no es aplicable a cuando son pulsos rápidos, como un pulso de inyección, un pulso de encendido. Yo no puedo saber con esto el consumo de un inyector en una condición real de funcionamiento. Pero si en vez de usar un tester, yo lo conectara a un osciloscopio, un segundo. Sí, si yo lo conectara a un canal de osciloscopio, yo tendría ahora que lo que me va a mostrar acá es un valor de amperaje en función del tiempo, porque convirtió el voltaje, la pinza convierte voltaje en función del tiempo. Pero sigo teniendo, por un lado, que medir amperaje a través de una pinza amperométrica y medir voltaje, ¿sí? O por más que los tenga los dos canales, como la pinza amperométrica, ninguno de los dos en masa, ¿sí? Está captando por inducción, yo no puedo poner el otro canal con respecto a masa. Entonces, o mido amperaje o mido voltaje, pero las dos cosas no las puedo medir. Se puede hacer una prueba, ¿sí? Pero generalmente no lo puedo medir. Entonces, y aparte otra cosa. Bueno, está bien, sí, podemos medir con la pinza amperométrica el consumo eléctrico consumo de corriente, ¿no? De un inyector, de una bobina de encendido, de un motor paso a paso, de lo que sea. Y me va a hacer un reflejo de la señal, ¿sí? De lo que pasa con el amperaje. Y eso lo vamos a repasar en las clases, ¿sí? Pero cuando voy adentro de la electrónica de una EQ, bueno, acá no tengo una EQ a mano acá al lado mío, sí tengo una, mira. Sin conector, pero sirve igual. Y yo quiero ver qué pasa con la corriente
en este capacitor. ¿Dónde le pongo la pinza? O en este regulador de voltaje, o en este componente que maneja la mariposa motorizada, o en este que maneja los inyectores, relay y otras cosas. ¿Cómo hago? No se puede. No se puede, son valores muy bajos. ¿Sí? Si esto, para indicarte un amper, en un test te va a mostrar 100 milivoltios, si vos pones la escala del osciloscopio en 100 milivoltios por división, cuando algo tenga un amper, esperen que tengo otra computadora puesta acá, y la quiero correr, ahí va. Y la quiero correr, vamos a la función X. Si yo tengo que 100 milivoltios con la pinza amperométrica conectada indica un amper, y yo lo tengo en 5 volt por división, o sea que de acá hasta acá hay 5 voltios. A la mitad hay 2 volt y medio. A la mitad de la mitad hay 1 volt 25. A la mitad de la mitad de la mitad hay 625 milivoltios. O sea, 100 milivoltios no tendría percepción. Bueno, cambiar la escala. ¿Sí? Nosotros usamos los potenciómetros que tiene acá, o los selectores, mejor dicho, para cambiar la escala. Bueno, ponés 100 milivoltios por división. Ahí están 100 milivoltios por división. Quiere decir que cuando esto tenga un amper, esté captando la pinza amperométrica un amper, esto va a subir 100 milivoltios, que es una línea. Por eso tengo 100 milivoltios por división. Acá me serviría, pero fíjense, acá no hay ningún auto, no hay nada conectado. Estoy yo solo y bueno, un montón de artefactos eléctricos conectados, cámara, dos monitores, la fuente, dos notebooks, ¿está? Y mira la inducción que se está metiendo y no está conectado a nada, ¿está? Es más, yo me acerco, toco así por afuera y plancho la señal, ¿está? Induzco algo de corriente, mira. Entonces, qué lindo eso, me gustó, ¿eh? A ver. No, ahora ya no funciona. Está tocando adentro. Entonces, ¿qué pasa? Um, yo puedo medir amperajes altos. O sea, incluso poniendo una escala muy baja de voltaje, un amper de corriente en un circuito me lo va a mostrar por acá arriba. Y si es pulsante, lo va a dibujar. Cada vez que pulse, se genera la corriente, se atenúa, se puede tener la corriente, se atenúa. Entonces, ¿cómo hago para ver comportamiento de componentes cuando los excito con corriente? Bueno, ahí viene nuestro famoso trazador de curva. ¿Qué es esto? Yo a un componente le doy una corriente. Y de acuerdo a lo que pase con esa corriente, va a dibujar un trazo. Te van a hablar del trazador de curvas de, qué sé yo, de la curva de Lisajus y todo eso. Pues no le dé mucha bolilla, esos son gráficos que se dibujan. No está relacionado con esto, señores. Esto es más sencillo que hacer pan. Igual pan no sé hacer. Esperen, que primero me voy a fijar si está conectado en 220, porque esto va a ir conectado a 220. Lo bueno es que no esté conectado a 220 para mostrarles qué es lo que hay acá adentro. Y acá se hace el gran descubrimiento de todo, o la electrocución del instructor. Veamos. Yo les dije que acá adentro hay un transformador de 220-12 volts y una resistencia de 470 ohmios. Esto, trafo 220 a 12, fíjate, los 12 van a los dos canales. La resistencia va entre los dos canales. Y este tercero que tengo acá es para tomar masa nada más. Uso este tercero de acá para tomar la masa. La masa, esta parte de afuera, es compartida con la parte de afuera de este, con la parte de afuera de este y con este contacto de acá abajo. Todo es masa. Entonces yo lo uní. Una de las puntas de trafo tengo que poner la masa a través de la resistencia por un lado. Y este es el famoso trazador de curvas.
¿sí? Hay un esquemita, ¿sí? Para hacerlo. Muy sencillo. Entonces, trazador de curvas me va a permitir, una vez que lo conecte a 220, dibujarme qué tengo en cada uno de esos dos terminales de ese circuito sencillo. ¿Está? Tomamos la masa de acá y tomamos el cable de 220, lo conectamos a 220, esperemos que no explote nada, eso es importantísimo. Y fíjense que cuando yo lo conecto a 220, como está conectado esto aquí, ya en la pantalla del osciloscopio, estando en la función IT, ¿sí? Yo a este lo voy a poner en 5 volt por división. Vamos para el otro lado. La corriente alterna. ¿Está? Mediciones. 50 Hz, la frecuencia de trabajo de la alterna. En uno tengo masa, está puesto masa, y en el otro tengo la alterna. Son los dos canales, el trafo. Pero entre estos dos, uno de estos es la masa, o sea, la masa de acá, la masa de acá, la masa del trafo, la masa de acá, es todo masa. O sea, para poder medir un componente, tengo que medirlo con respecto a masa. Y por otro lado, tengo del trafo, la otra parte del trafo, a través de una resistencia de 470 ohms. O sea, yo acá estaría poniendo en corto las dos puntas del trafo en la parte de 12 voltios a través de una resistencia de 470. O sea, lo sumo se plancha la señal de alterna. ¿Sí? Pero fíjense lo que sucede. Se empieza a generar la señal en el otro, porque el otro no está puesto directo. O sea, si yo a un transformador de 220 y le mido con respecto a masa una punta de la bobina de 12 voltios, tengo una alterna. Si mido la otra, tengo una alterna contraria. Si una de las dos la pongo a masa, me queda marcando masa. Pero si a una de las dos la pongo a masa a través de una resistencia de 470 ohmios y el otro no tiene resistencia, toda la corriente se va a un punto. Pero si ahora tengo que pelear contra 0 volt, 0 ampere, 0 ohmios, perdón, en uno y en el otro tengo 470, me pasa esto, se me invierte la señal. Este corto que estoy haciendo acá es un corto que tiene 25 miliamperes. El resultado sale de la ley de Ohm, que dice que si vos pones una resistencia de 470 ohmios en un circuito de 12 voltios, la cantidad de corriente que va a consumir ese circuito es la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Yo conozco el voltaje y la intensidad, y si hago una regla de 3 simple, un despeje, me dice que 12 voltios dividido 470 ohmios me va a dar 0,025 amperes o 25 miliamperes. Entonces el cortocircuito es solamente 25 miliamperes. Entonces, si yo me voy a un componente electrónico suelto, por supuesto que esto se va a explicar en detalle, estamos haciendo una introducción. A ver, déjenme ver. Quería agarrar como se dice, un potenciómetro para mostrar la reacción de esto. Pero como siempre, no sé dónde los pongo. A ver acá. Bueno, no importa. No importa. Vamos a hacer igual. Yo acá tengo una cajita con un montón de componentes electrónicos y entre ellos tengo resistencias. Si yo hago, fíjense lo que pasa con esto. O sea, esto sigue siendo función de voltaje del canal 1 en función del tiempo y voltaje del canal 2 en función del tiempo. Pero si me iba a display en este osciloscopio y aprieto donde dice formato, apareció eso. Eso es
En la punta de prueba, ¿sí? Esta punta de prueba, ninguno de estos dos es masa, ¿sí? Perdón. En el circuito ninguno de estos dos es masa, perdón. Esto es, lo que me está mostrando acá, esto es 0 voltios, ¿sí? De 0 voltios a 12 voltios y de 12 voltios a 0 y de 0 a -12. Entonces yo tengo una oscilación de 50 veces por segundo entre -12 y +12. Y se ve así. Este es un canal, se está viendo un solo, o sea, están los dos canales puestos, pero la función XY es ver un gráfico de la relación del voltaje en un eje y el voltaje en otro eje de los dos canales diferentes. Cuando no hay corriente, esto es solamente voltaje. Si hubiera 1 amper de corriente, esto estaría acá. Si esto fuera 1 amper, por ejemplo. Por supuesto que esto no va a dar 1 amper, daría mucho menos. Pero a lo que voy es que queda definido, esto se va a entender mejor después, que cuando es un circuito abierto, cuando no hay consumo, solamente tengo voltaje. El eje horizontal es voltaje. ¿El voltaje quién lo está generando? El trafo. De 0 a 12 y de 12 a -12. En la otra punta, el canal 2, está pasando a través de una resistencia. Está que cuando se ponga en corto, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar con esto y cómo explota todo. No, no explota nada. Ahora tengo amperaje, pero no tengo voltaje porque los 25 miliamperes, si tengo 25 menos 25, 25, bueno, en realidad es 25 para un lado y 25 para otro, no hay amperaje negativo. Estaría indicando invertido. Son 25 miliamperes. Por eso que no hay chispa, no hay nada, es muy bajo, porque pasa por la resistencia 470 ohmios. Fíjense los electrones cómo aparecen por todos lados. Y no hay voltaje, porque lo que pasó acá al unir, yo tengo voltaje cuando el circuito está abierto, y el voltaje cuando hay un cortocircuito tiende a cero y el amperaje se va a infinito. No se va a infinito porque hay una resistencia 470 ohmios que en el circuito de 12 voltios lo limita a 25 miliamperes. Entonces, un circuito abierto me marca una línea horizontal, un cortocircuito con la inyección de una corriente alterna de 25 miliamperes marca un eje vertical. Si yo tuviera una resistencia, dependiendo del valor de resistencia, esa curva va a tener una inclinación o ese trazo. Esta es una resistencia de muy alto valor porque es prácticamente igual a un circuito abierto. ¿Está? Pero si yo empiezo a jugar con otras resistencias, como con esta, por ejemplo, sin importar ahora el valor o las líneas, esta resistencia me dio un cortocircuito. Está levemente inclinada. Si vos la ves acá, está del lado de allá de la línea punteada. Y acá también. Así que no dije absolutamente nada. Agarremos otra, una resistencia de 1K. Y fíjense que tiene una inclinación. Porque cuando yo le doy corriente con una polaridad, o sea, mejor dicho, yo le doy un voltaje alterno con positivo y negativo. Cuando le doy con una polaridad, se me tiende a ir a la corriente, a medida que subo el voltaje, se va subiendo la corriente, y cuando cambio la polaridad, lo que pasa es lo contrario. Están valores de resistencia, cuanto más está planchado, si el circuito abierto es una línea horizontal, yo puedo saber si una resistencia es muy resistiva o poco resistiva de acuerdo a la inclinación. Cuanto más inclinación tiene es porque es más cercana al corto, y más cercana al corto significa menos resistencia. Si yo pusiera un potenciómetro, yo voy a ver esto. ¿Está? Que es lo que quería hacer, pero no está a mano. Vería una línea que se va modificando. Ese es el comportamiento de una resistencia al aplicarle un voltaje alterno con una corriente limitada a 25 miliamperes. ¿Qué pasa si yo pongo un capacitor? Y acá es donde se empieza a poner lindo.
Lindo saber dónde puse el capacitor. Acá. Tengo un capacitor. Este es de 220 microfaradios. No va a importar la polaridad porque hay corriente alterna y cambia la polaridad constantemente. Pero toco acá y hace una especie de elipse. Porque es la carga de un capacitor, la descarga. Carga de un capacitor, la descarga. Entonces me deja una elipse. Dependiendo del valor de capacitancia, si no el de voltaje, sino el de capacitancia, la elipse va a ser más ampliada o menos ampliada. Ese era 220 el anterior, este de 47. Cuanto más bajo es, más redondo lo hace. ¿Está? Uno de 10 microfaradios va a ser más circular. Por eso se llama trazador de curvas, porque en realidad dibuja un trazo de acuerdo a un componente. Y un diodo, deja pasar corriente en un sentido y en el otro no lo deja. Pero yo estoy aplicando una alterna donde de repente le doy una polaridad y de repente le doy otra. Diodo. De acá a aquí, la línea del cero estaría esa punteada. De ahí a ahí hay 600 milivoltios, que es el voltaje que yo veo en un tester cuando pongo la prueba de diodos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, dejo pasar corriente, yo lo pondré al revés para que la línea se vaya para arriba. ¿Sí? Acá ya no se ve tanto la diferencia esa. Vamos a ponerla como va. Pues se ve mejor en inversa. ¿Está? Como que está desfasada, ¿ves? O sea, yo le doy le doy corriente en el sentido correcto y se me va el amperaje. ¿Está? Si le doy polaridad inversa, no hay amperaje. En una polaridad se me va amperaje. No hay amperaje porque hay solamente voltaje. Si yo miro las planillas, los datasheets de transistores, me encuentro con una curva similar. Puede haber diodos Zener que dejan pasar corriente a partir de un cierto punto. A ver si tengo un Zener acá. Este no, es un diodo común. Mirá qué fácil que se prueba un diodo. A ver, este diodo está cortado. Este que está acá, no sé. ¿Es Zener? No sé. No, es común y está bien. Y tiene un poquito más de corriente a partir de donde empieza a disparar. A ver, dame un Zener, por favor. A veces se dice que los negros son diodos convencionales y los que son medios rojitos son Zener. Y yo rápidamente con esto puedo desmentir que los rojitos son Zener. Cuando encuentre el rojito que está acá abajo y lo pueda agarrar. Ahí está. Pues no, no es un Zener este rojito. Bueno, muy bien, entonces Zener no hay ninguno. A ver, no, Zener es un diodo común y funciona. Este es un diodo común. No, no es un diodo común. Acá que tengo, cuando voy hacia un lado con el voltaje, a partir de los 600 milivolts se hace conductor, por lo tanto es como si tuviera un corto entre las dos y se me va el amperaje al máximo. Pero si le invierto la polaridad, a partir de un cierto voltaje, un diodo Zener también se hace conductor. Entonces, esto, bueno, si yo juego con los voltajes, en realidad se parece más a las señales que yo veo en un datasheet. Se hace conductor progresivamente cuando le mando la corriente directa. Y en corriente inversa, el diodo se hace, o sea, en corriente directa se hace conductor y en corriente inversa a partir de un cierto valor. Si es un diodo común, a ver si este es común o Zener también. Vamos a achicar ahora. Esperen que me fui, a dónde me fui, no lo sé. Este no hay que modificarlo y este lo vamos a poner así. ¿Ven? Solamente en un sentido.
Entonces, con un trafo y una resistencia se puede tener una noción de funcionamiento de ciertos componentes. Esto es un driver de encendido. La salida es la base física. Y yo quiero saber si está en corto con alguno de los otros dos terminales. ¿Tá? Esto no lo hagan sobre las pantallas de sus osciloscopios. Lo hago acá para mostrarlo. Y fíjense que entre este y me dio continuidad. ¿Tá? Este es tan corto. El eje vertical es un cortocircuito. Tiene un poquito de resistencia, por eso está inclinado. Pero no puede tener continuidad. Salvo que tenga una resistencia entre esos dos pines. Vamos a otro. Este es 0 km. Parece ser 0 km. O lo mismo. ¿Ven que este no tiene nada? El trazador de curvas, si vos entendés la relación de los parámetros de electricidad, es una maravilla. El problema del trazador de curvas, mira, de los dos lados tiene. Ahora que lo estoy viendo bien, está todo en corto. O sea, tiene valores de resistencia entre las tres patas que no debería tenerlo. Y este que es 0 km tiene que estar aislado. Y a veces entre estos dos hay un diodo. Fíjate que entre estos dos hay un diodo Zener interno. Estos son de encendido. Este es nuevo y este es usado. Y el usado entre esos dos marca resistivo. O sea, resistivo y es casi vertical, que casi vertical es un corto. Y este no. Este marca el Zener que tiene adentro. ¿Se entiende, muchachos, más o menos lo que es un trazador de curvas? Entonces, ¿me permite medir directamente en un circuito si yo quiero medir por ejemplo? Por supuesto que sí. El problema es que ahí no te va a medir solamente al capacitor, sino que te va a medir el circuito al cual está conectado el capacitor. Veamos entonces qué pasa. Quiero medir. Ese está... Para que lo encuentre. Acá. ¿Está? Son estos dos terminales de acá. Entonces me voy a venir acá y voy a medir entre y sin importar polaridad. Dibujó como si fuera un capacitor, está perfecto. ¿Está? De acuerdo al valor. Cuanto más achatado es, más valor de capacitancia tiene. Había medido al principio uno de 220 microfaradios y tenía más o menos ese... ¿A todos se le corta el audio? Debe ser Pablo, este, por ahí un problema de internet allá. Igualmente acordate, Pablo, que esto se graba, ¿sí? Entonces, fíjate que ahí yo puedo medir componentes, pero si en la línea hay una resistencia, en vez de ser vertical, para que me perdí, acá, en vez de ser vertical, casi esa elipse, va a ser media en diagonal, si hay una resistencia en serie. Fíjate que acá hay diodos, dos. También los diodos están mal. La mejor manera es probar. ¿Está? Diodo, lo puse. ¿Y qué pasó acá? Y pasó que está en el circuito, estamos con el diodo, ¿eh? Pero hay que tratar de medir, mirar en la cámara y mirar en la pantalla osciloscopio. Me muestra el capacitor. Lo único que me está diciendo es que el diodo no está en corto, que está
Perdón, lo que me está diciendo es que no está en corto, porque si no, si hubiera estado en corto el diodo, ¿qué me hubiera dado ahí? Es la primera clase de un curso de 16, ¿está? Así que, perfecto. Esto me hubiera dado si estaba en corto el diodo. Este es un capacitor de tantalio. Veamos. Pasa un diodo por ahí, porque fíjate que hace como no es una elipse completa. Está como inclinada. Y si te vas a, por ejemplo, lo que se hace con esto es darle masa. ¿Tá? Yo la masa la puedo tomar de acá. A ver si lo tomamos bien. Al tocar de este lado tendría que ser una línea vertical. ¿Eh? Y yo pruebo todo con esto. Por ejemplo, si yo pruebo una salida de inyector, en cada uno de estos, de los pines, como si estuvieran midiendo, fíjate que muchos muestran diodos, algunos Zener, esto es un corto, así que este es de masa, esto es una resistencia que pasa hacia el lado de masa, debe tener un pull-up, por acá va a salir un voltaje. Fíjense, ese de recién, hay un Zener, un diodo Zener, y un capacitor que se fue cargando progresivamente. Es más, se ve acá como una elipse chiquita. Que yo la puedo ampliar después, a ver si era este. Lo amplío y miren qué cosa rara que se ve ahí, ¿eh? Entonces yo puedo hacer una... O sea, en este se cargó para allá, en este se descarga para acá. Corto, esos son de masa. Esto es debe ser... Puede haber un capacitor ahí en pequeño, porque si yo lo empiezo a ampliar, veo que está abierto. Cuando va la corriente en un circuito, en un sentido, perdón, y vuelve en el sentido contrario y no vuelve por el mismo camino porque hay algo que está modificando la paso de electrones, que es un elemento activo como podría ser un capacitor. Este es un capacitor y una resistencia, como lo dije recién. ¿Está? Y así sucesivamente por el resto de todos. O sea, puedo hacer una comprobación. Si yo tuviera una máquina al lado que sé que funciona, fíjate que la máquina no necesita nada, no necesita banco, no necesita estar conectada a una fuente. Es simplemente ver la reacción de los componentes o de los conjuntos de componentes que van a un circuito, a un punto, y compararlos con uno que esté andando. Entonces, ¿qué es lo que se vende cuando vos compras un trazador de curvas, un Virtis en Brasil, por ejemplo? Que no sé lo que vale. ¿Alguien estuvo averiguando cuánto sale un trazador de curvas? ¿Alguien sabe? Bueno, yo les vendo el mío por $3.000. Está bien, ok, ármenselo. Vale por arriba de $1.000, 1.500, 1.600, 3.000, hay uno de $12.000. Está bien, no es esto que es una resistencia y un trafo. Es más complejo, sí, pero esto te da una aproximación muy, muy cercana. Entonces, si vos tenés una máquina que anda y una que no anda, por ejemplo, a mí me trajeron una máquina no sé si alguno de ustedes me la mandó, de la Ranger, una SID 901. No, no es alumno, así que no está acá en el grupo. Eh, Ahí vamos con eso, Iván. Vos sabés que si me dice no anda el regulador de presión, ¿no? Que sería el de caudal en realidad. Es un bobinado, un solenoide. La computadora lo maneja con pulsos de masa. O sea, un pin va a salir pulsos de masa. Y para que se hagan pulsos de masa tiene que haber un transistor de conmutación. Que ese transistor de conmutación puede estar solo o puede ser parte de un driver. Solo me refiero a algo como solo, ¿sí? Como si fuera un transistor individual, algo así, pero más grande.
Y driver me refiero ya a un componente con muchas funciones, con otras salidas más. Ahora, si yo voy sin alimentar, solamente darle más a la placa, y suponte que fuera este, vamos a cualquiera, esta es la salida de ese driver, ¿está? Y me encontré con eso, justo la agarré con la que quería agarrarla. Quiere decir que la salida está en corto masa. Ahí no debería haber masa. O un valor alto de resistencia, por lo tanto casi una línea horizontal. Si es un transistor o un driver que adentro tiene un Zener, entonces me mostraría una línea horizontal y el Zener de muy bajo valor. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo saber si el circuito está abierto, si tiene un diodo, si tiene un Zener, si tiene un capacitor. Por supuesto que esto se desarrolla en 16 clases este método de diagnóstico. ¿Sí? Ahí Iván hizo una pregunta importantísima. Si lo probás en la salida del micro o la RAM, y si no pasa por ningún componente, daría una línea vertical solo, ¿no? No. A ver, la realidad esto no está hecho para probar micros. Son 25 miliamperes, no leer en la resistencia de 470 ohmios, ¿sí? Por lo tanto, si yo voy acá, fíjate las señales raras que tengo, ¿no? Yo me estoy desplazando por diferentes lugares. Zener y capacitor, con diodo, ¿tá? Cada micro tiene su... Solamente me va a dar una línea vertical cuando sea la entrada de masa o esté una salida de masa permanente. Yo me estoy salteando algunos, ¿sí? Miren lo que es una memoria. Qué interesante. No me pregunte qué está haciendo la memoria ahí. ¿Existe la posibilidad de dañar la memoria? Yo diría que no, pero no está hecho para esto. Esto es para transistores, capacitores. ¿Saben por qué hace eso? Porque se me está saliendo la masa. Pero no puede ser que no tenga. A ver ahí. A mí me gustó más. Ahora sí. Se llama diagnóstico por imágenes, por esto, y porque aparte, yo tengo dos maneras de trabajar con esto. O saber mucho de electrónica, sabiendo que tal componente se comporta de tal forma, ¿sí? Y que tal conjunto de componentes en un circuito van a dar un resultado, una curva característica de ese circuito, que es lo que analizan los trazadores de curva grosos, lo que vale mucha plata. En realidad te dibuja, a ver, esta vez no le pegué, ¿ves? Por acá teníamos alguna señal compuesta. Uy, no veo nada. Ahí va. Una señal compuesta. Esto puede ser. Tiene un diodo Zener, pero de un lado es resistivo, por eso es inclinado. La resistencia es de valor bajo porque la inclinación es muy cercana a la vertical. Entonces, lo que hace el trazador de curvas es analizar la forma y decirte, mira, en ese circuito tenés una resistencia y un Zener. ¿Sí? Y por ahí lo amplifica un poco, este no es el que tenía que amplificar. Y yo veo ahí en vez más deformación como la que se ven en los datasheets de los diodos, ¿no? Entonces te analiza diodo más tanto y te da el valor del diodo, del capacitor, de la resistencia. Te hace el cálculo del circuito, está buenísimo. Sirve, sirve, pero nosotros lo que más necesitamos, fíjate esto, qué cosa interesante. Bueno, acá no lo voy a poder. De acá hay un paso de electrones. Está interesantísimo. Está muy bueno esto. Y entonces, por comparación, a mí me encanta el trazador de curvas. ¿Qué quieren que le diga? Por comparación con otra placa que vos sabés que anda al lado, vos podés encontrar diferencias. Si no tenés una placa al lado, lo que se usa es una base de datos. Dice, bueno, vamos al driver de inyectores. En el pin número 1 vos vas a tener un diodo Zener de esa forma. El 2 lo mismo, el 3 lo mismo, el 4 lo mismo. En este tenés esta señal. Entonces en uno que anda, te lo va a mostrar de una forma y en el otro por ahí te lo muestra de otra, en la otra placa. Si vos tenés una base de datos con cada imagen en cada pin,
¿sí? Este es el de mariposa, ¿está? Y digo, bueno, vamos al pin número 1 del de mariposa que tiene tal denominación. Esperen un segundo, que vamos a buscar un punto de masa más cercano. Acá me gustó. Perfecto. Entonces el número 1 es masa porque va vertical. El número 2, y hay que ver qué es el número 2. Está, pero yo ya estoy viendo que hay un diodo Zener adentro o hasta afuera y un capacitor. Y están en serie porque el capacitor está filtrada a la mitad de la onda. O sea, cuando se genera una corriente en una polaridad no se ve la curva. Este es lo mismo. Este es un capacitor directo, que por eso que está acá afuera. A ver, vamos de este lado. Circuito abierto. ¿Cómo puede ser? Ahí está. Este es masa y de este lado es el que va a la pata esa. El capacitor es el que hace esa señal. Y así voy buscando, ¿sí? Pata por pata y comparando con una computadora que funciona o una base de datos de imágenes. ¿Está? Hay que darle a veces el tiempo suficiente. Qué interesante ese, ¿viste? Primero era un diodo, después se cargó y pasó a ser un diodo Zener. O yo me fui, le toqué el de al lado. Toqué mal antes. Porque a veces es como que esos 25 miliamperes cargas un capacitor y producís una, una forma de ver gráficamente lo que pasa con ese capacitor. Está capacitor de tantalio, si funcionan bien. De este lado está la masa, de este lado está la carga del capacitor. Lo mismo que en este. De este lado, fíjate cómo es este capacitor. Cuanto más redondo, más bajo es el valor de capacitancia. Siempre y cuando tenga pues, almacenamiento suficiente de voltaje, estos de 5 volts, de 12. Están conectados a un circuito y por eso dan señales raras. Si fueras músico sería un si bemol, más o menos eso. Ahí está. Entonces, puedo probar muchas cosas en diferentes puntos y comparar por señal. Yo lo que hice, porque esto de trazador de curvas recién ahora lo estamos aplicando. Lo que tiene es velocidad, velocidad en el diagnóstico. No tiene exceso de consumo, por ejemplo. Te puedes dar cuenta rápido. Y si es un problema digamos, de que le falta la masa de los sensores o alguna señal de sensor que tendría que entrar, va a un circuito y el circuito es tan corto o algo, vos lo vas a encontrar enseguida, por comparación. Vas a encontrar el circuito que está mal. Entonces te fijas en el esquema eléctrico, ¿qué es esto? Y esta es la masa, no, esta no puede ser. Espera, vamos a buscar una señal, por ejemplo. Esta es la masa de los sensores, ¿puede ser? ¿Está bien la masa de los sensores así? ¿Por qué no, Iván? Están todos de acuerdo con Iván. ¿Qué estaría marcando ahí? Claro, porque la masa del sensor es el de masa que llega a la ECU, una pistita de circuito impreso y la masa que sale. Y tiene que ser vertical. Correcto. Perfecto. Entonces yo sé cuáles son los demás acá. ¿Eh? Ahí hay uno, acá hay otro, acá no hay nada. Y después puedo ver circuitos que simplemente, o sea, no puedo, o sea, es una manera totalmente de verificar. ¿Está? En tres dimensiones. Lo que pasa que vos antes tenías voltaje en función del tiempo. Esas son dos dimensiones. Ahora vos tenés que el tiempo se va a desplazar sobre una línea. O mejor dicho, el voltaje que le estás inyectando en el circuito. O sea, yo acá tengo 50 ciclos por segundo, se está desplazando esta señal.
Es como decir que yo la tenía la señal así, ¿sí? La tenía así, plana, así, y la puse así. Si la pongo así, yo solamente veo un punto que se desplaza a 50 veces por segundo, así. ¿Correcto? Lo está generando el trafo. Ahora, si hay una diferencia en la corriente de consumo, esto se va para arriba o se va para abajo, dependiendo de la polaridad o el sentido de la corriente, circulación de la corriente. Entonces puedo saber muchas cosas. Este es el regulador de voltaje. Está, por comparación, podría ver de qué se trata. Entonces, lo que yo hice, y lo que podríamos llegar a hacer todos, es que cuando estemos trabajando, porque esto, si vos tenés un osciloscopio, con 500 pesos te armás un trazador de curva, ¿está? O menos, o más. Yo usé estos cables así porque los tenía y porque vienen fantástico. Está bien, el cable viene para tipo RCA, pero te venden en las casas de electrónica un adaptador BNC, que es el conector que se usa en los cables del osciloscopio y en otros lados, ¿sí? En red también se usan, a RCA, que esto lo usan para adaptar algunos equipos de video o de audio que tienen este conector y lo querés transformar en RCA. Entonces te compras tres de estos. Si no tenés este cable, te lo compras. Un cable de audio y video, estéreo, RCA. Y ya tenés, y después tres conectores RCA para gabinete. Yo acá le puse unos comunes y por eso está todo suelto, es simplemente para mostrarlo, para poder conectarlo ahí y no desconectarlo nunca más. Ahí está, ¿está? Estos que son para gabinete, este no era de gabinete, era de cable y yo lo adapté por si está flojo. El trafo, un gabinete de plástico mejor, que no sea, pues tenemos 220 adentro. Comprate un cable de 220 ya armadito si querés y comprate el enchufe este que te queda espectacular. ¿Está? No quedó muy espectacular. En cuarentena yo acá no tengo herramientas para hacer estas cosas. ¿Está? Y nada más. ¿Está? Eso es todo. Eso es un trazador de curvas. Los capacitores muy chiquitos que se usan para filtrar el ruido, ¿los grafica? Por supuesto que no. Lo que puedes ver es que no estén en corto. Ahora no va a graficar nada, no sé por qué, porque acabo de hacer lío. A ver. Lo desconecté y ahí quedó. A ver ahí. Yo sigo poniendo las cosas sobre la pantalla. Está sucio igual. No está roto. No lo hagan en sus casas. Bien, quedó el puntito ahí porque yo desconecté este. ¿Ves? Ya me estaba diciendo, me rompí el trazador. Los capacitores muy, muy chiquitos siempre están puestos digamos, a masa, ¿no? Todos estos que están acá. Estos son para filtrar. Vamos a ver un repaso igual en el curso de Q2. Todas las mediciones correctas, la mejor manera de medirlo. Mucho apuntando a osciloscopio y sobre todo a trazador de curvas. Estos son los capacitores que está hablando Iván, ¿sí? De un lado van a estar puestos a masa y del otro lado van al circuito que corresponda. Si justo es de masa, justo agarré uno que va a masa directamente. Pero voy a este, vengo a este y me encuentro con una resistencia en el circuito. Vengo a este, resistencia y este en corto masa, porque de este lado tienen todos masa, ¿eh? Todo esto es masa. Y del otro lado a cada circuito, que es lo que estamos midiendo en cada pin. Entonces yo puedo saber si está en corto, si de los dos lados me da lo mismo. Pero no me muestra nunca una señal a ver, una señal de capacitancia. O tal vez sí, porque no sé si se tiene que ver. Acá perdón. No, no se ve.
No, se podría llegar a ver algo, muy poco, pero se podría. ¿Está? Capacitores grandes, los ves así, y cuando lo amplias, cambias la base de tiempo, ves algo de esto, como que lo puedes ampliar un poco. Pero en los chiquitos, bueno, el tema es que hay que sacarlo del circuito, ¿sí? Fíjate que este muestra una elipse y este más chiquito ya muestra un diodo Zener, que puede ser este, y un capacitor que debe ser ese. Y el otro lado es masa. La cámara no quiere mucho que les muestre. ¿Tá? Le cuesta mucho enfocar, pero hace lo que puede. ¿Tá? Es más por comparación, no es una medición del componente. Acuérdate que no estás midiendo el componente, estás haciendo sobre la plaqueta una verificación del circuito. Una lamparita, por ejemplo. Esta. ¿Qué me mostraría? Bueno, ¿qué me mostraría una lamparita? Ya leo los. Tengo esta patita y tengo esta patita. Está prácticamente un corto porque el filamento de tungsteno tiene baja resistencia cuando está frío. Un varistor. Varistor lo único que me puede mostrar es que no esté en corto. Este no va a estar en corto. O sí, tal vez. Este es de una computadora de Corsa, ¿no? O también de una G8. Bueno, este varistor está en corto. Está bien, para medir corto yo agarro y mido la resistencia. Está bien, pero acá le estás inyectando una pequeña corriente y verificando la reacción del componente. Es un poquito más eficiente. Capacitores chiquitos de 10 picofaradios, 10 nanofaradios, 100 nanofaradios, pues ni siquiera los mide, ¿ves? Es tan poco que no se ve nada. El valor de almacenaje, de voltaje de esto es mínimo. ¿Tá? Y no, por eso está cortado. Bueno, a ver, Matías, con el osciloscopio que trae el escáner no hay manera de hacer este trabajo, ¿no, José? ¿Qué escáner? ¿El SPC o el de Ingemot? ¿O es el el DSN? Supongo que es el de Ingemot, ¿no? Bueno, no probé. Si tiene dos canales y no te lo va a dejar porque no tiene la función XY. La función XY los tienen hasta un osciloscopio de rayos catódicos del año 20 te sirve. Es más, este, es más preciso y todo. Porque en el osciloscopio de rayos catódicos vos no podés hacer como los digitales de congelar la imagen, por ejemplo. Entonces, si te hay uno de rayos catódicos tirado por ahí, no importa que no congele la imagen, porque esto es una imagen fija que vos podés dejar, que la está dibujando 50 veces por segundo. Y te la deja como si fuera una imagen fija. Eh, los que te pueden servir son el Jantec, el Owon, el que es por PC. Esos andan muy bien y son relativamente económicos. Creo que vale 12.000 pesos, me pareció verlo la vez pasada. Está bien, 12.000 pesos y nos parece una fortuna, pero no es plata a comparación de otras cosas. Hay que aprovechar, me parece, comprar esas herramientas que valen eso. Si tenemos algo de plata o podemos facturarla, porque nos va a dar un osciloscopio es importantísimo en el diagnóstico sobre el auto. En el caso de las señales rápidas, ¿sí? No hay con qué darle.
combinada con una pinza amperométrica, que tampoco es muy cara, mejora muchísimo la calidad del diagnóstico. Y el trazador de curvas es más que nada para la electrónica interna de un módulo, ¿tá? Porque estamos entregando 25 miliamperes algo. Pero lo ideal sería uno por PC, estaría bien. El Ogon de 2 canales es el que estoy usando yo acá. Por ahí es diferente porque hay muchos Ogon. Sí, este es uno de los más viejitos, lo compré hace mucho yo. Eh, la masa yo la pongo, o sea, de esto uso solamente el del medio y el de afuera es masa. De este uso el del medio, pero el de afuera es masa. Y de este uso solamente el de afuera, que es masa. ¿Tá? Este es para darle más al equipo, en realidad, que está puesto el divino botón. Porque me quedaba lindo así los tres colores. Y el de PC lo mismo. Espera que haga el hogar. El de PC, a ver, a ver. El logo de PC, que es como el Cantec. Vos tenés canal 1, canal 2. Tenés que esto está al revés. Bueno, acá lo dice igual. Canal 1, canal 2. Y lo pones así como está. Canal 1. La masa es lo de afuera. Canal 2. Es exactamente lo mismo. Y esto es para trigger externo que no lo vamos a usar, simplemente reforcé la masa, usé la masa de esto también. La masa es compartida, se unía a los tres adentro del aparato. O sea, esto lo conecto a USB y el Owon 12, ¿cómo es 1022? Es 1222. Este es el 2062, este es de 60 MHz, el divino botón, ¿sí? Porque en aquella época no traían, este fue uno de los primeros que trajeron. Eh, y Y no traían el de 25 MHz. El de 25 MHz, este por ejemplo, el de abajo es de 25 MHz y este es de 60, no tiene mucho sentido. ¿Tá? Para lo que vamos a hacer nosotros en electrónica sobre el auto, no tiene sentido uno de mayor este, velocidad. El otro es, creo que es el BDS 1022 o algo así. Hay una aplicación en el celular que es increíble. Chumela después. Para el Hantec y para ese. Yo la borré porque no tenía más espacio en el celular. Se conecta, en vez de conectar a USB a una PC, lo conectas con el cable tipo el que usas para cargar, lo conectas ahí, ¿sí? Porque fíjate que es un cable convencional como el de carga. Y con una aplicación tenés acá los gráficos y es impresionante la cantidad de cosas que hace. Y creo que tenés la función XY también. O sea, no necesitas ni una PC para hacer esto. O el diagnóstico sobre el auto. Pero tiene que ser el 1022, el más común. Este no intenté hacerlo y no lo hice. Y si no, el Hantec. Viene una aplicación espectacular. Creo que lo terminé borrando yo. Esperen, a ver. Después ustedes me preguntan por qué no atiendo. Bueno, no se ve, pero acá hay 66 mensajes acá, en estas 2 horas y media que estoy dando curso, y acá hay 29. Eh, así que no se enojen cuando no los atiendo. A ver, osciloscopio, lo borré yo. Pero busquen la aplicación que está muy buena. Ponga osciloscopio directamente. Lo encontré el otro día en internet y me encantó. ¿Dónde estás? Play Store. A ver, querida. TikTok también se lo pueden bajar si quieren. Cuidar, mirá, tenés. Recomendado para mí. Justo. Eh, HS Scope. Este. Instalar. Creo que era ese.
No tengo espacio. Voy a liberar los cursos de inglés. ¿Ven? Para mostrarle a ustedes nomás. Hoy no me da tampoco, ¿eh? Ok, no puedo. SH Scope, ¿está? Tiene, a ver si muestra su osciloscopio finalmente en Android. Mirá, se lo puso en la muñeca. Bueno, muestra cosas interesantes. Pero creo que tiene la función XY, ¿eh? Creo que tiene la función XY. Yo lo estuve usando. Tiene una parte de que es una demo. Y estoy usando la demo y está bueno. Bueno, caballeros, preguntas al respecto. ¿Vamos bien? Hoy es una primer clase. A muchos los invité para que, bueno, vean de qué se trata. Se va a practicar mucho sobre computadoras. Generalmente en el curso uno, como son tantas cosas que hay que aprender desde cero, que las prácticas se ven poco, ¿no? Y en este otro curso se ve más práctica y se incorporan técnicas de diagnóstico como esto que, por supuesto, el osciloscopio, fundamental. El que quiera echar, los demás que ya están inscriptos, bueno, de esto se va a tratar. Hay muchas cosas lindas, muchas cosas interesantes. Eh, Les voy a habilitar los micrófonos para que hagan preguntas, participen más. Así que eh, al que quiera agregarse, estamos para eso. Y bueno, para los que van a hacer el curso, estamos formando el grupo de WhatsApp, así que por ahí van a recibir ahora cuando termine la clase, la plataforma me avisa que ya está el video, lo subo a YouTube y les paso el link para que puedan ingresar, ¿sí? Eh, si no hay ninguna pregunta. Ahí Gabriel preguntó si con una fuente de PC se puede armar el trazador. El trafo es un trafo que no sé si va, pero me parece que viste el que se usaba para lámparas dicroica, porque tiene que ser alterna, un trafo común, sin gabinete, no una fuente, un trafo de 220 a 12 voltios de 200 miliamperes alcanza y sobra, porque lo que se va a usar cuanto más chico sea, mejor. Lo que pasa es que a veces no se consiguen tan chiquitos. Es más, si tenés algún cargador de esos viejos de 220 a 12 volt, fíjate si no dice alterna, bueno, eso te sirve. Y si dice continua, habría que abrirle el gabinete y ver si tiene un trafo con bobinado, porque hay muchos que son de estado sólido ya. A veces le sacas el circuito rectificador y te sirve. O sea, podés no gastar nada si querés. Si tenés un osciloscopio, no gastas nada. Hay para armarse uno, que todavía lo estoy investigando, para usarlo directamente desde la PC, a través de la placa de sonido. El tema es que hay que estar agregando, como nosotros vamos a usar dos canales, vos tenés dos canales de salida por estéreo, está de una PC, para los auriculares, por ejemplo, pero no tenés una entrada estéreo de auricular, de micrófono, porque para que una PC pueda censar una variación de voltaje, necesita recibir de un aparato justamente algo que le mande ese voltaje variable, que va a ser una especie de atenuador, ¿está? Pero el problema es que como nosotros necesitamos dos canales a través de un circuito, necesitamos una PC que tenga entrada para dos micrófonos o un micrófono estéreo, que no todas las PC lo traen, no sé si alguna lo trae.
Y si no, hay por USB, hay unas placas de sonido, son, que creo que incorporan un micrófono estéreo. Entonces con eso se puede hacer. Lo que pasa es que ese adaptador para micrófono estéreo ya te sale unos pesos. Bueno, si no tenés osciloscopio sirve, pero si tenés osciloscopio es preferible armarte esto. Es muy sencillo eh, y es práctico. Y lo que estaba armando, que no terminé de decirles, es el hecho de que estoy haciendo unos videos. Les muestro, por ejemplo, hoy estuve con la Siemens 901, eh, sin desarmarla, sin nada, probando primero. Déjenme ver que comparta mi escritorio. ¿Dónde estabas? Uh, 00 era. 000 contenido EQ10 for Cummins. Bueno, por ejemplo, estuve con una computadora, la Siemens de hoy, por ejemplo. Espero que se vea lo que quiero compartirles. ¿Se ve el video? O sea, todavía no. Ahora. Bueno, lo que hice acá. ¿No sale el audio? Bueno, espera que me lo callo entonces. Bueno, lo que estoy diciendo ahí es. Qué raro que no salga, mira. Lo que estoy diciendo ahí es que esto voy a probar el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 de la primera línea, el uno, el 2. Entonces voy mostrando las señales. Entonces, si vos tenés una computadora de estas para probar, vos haces exactamente lo mismo. Probás el uno y mirás en tu trazador y lo que marca ahí. El 2 y mirás, el 3 y mirás, el 4 y mirás. Los videos terminan siendo de un tiempo, bueno, este tiene 2:32 más uno de 48, tiene ciento y pico terminales. En 5 minutos hiciste toda la prueba completa. Entonces, es por comparación. Lo que sí que, por ejemplo, lo estoy haciendo en computadoras de Ford, las 1.8 TDC y las Delphi, las Delphi, y como hay circuitos diferentes, dan diferentes curvas. Esto es por comparación y hacer rápido. En 6 minutos, ver qué terminal de la EQ te da diferente a un valor normal. En vez de tener imágenes fijas, tenés esto, ¿no? Yo lo que voy diciendo, terminal uno, terminal 2, ¿sí? Para darte tiempo, terminal 3, ¿tá? Para darte tiempo a que vos hagas la prueba y puedas verificar entre tu trazador de curvas y este. Bien, entonces de PC que hay de PC, de EQs que sabemos que andaban bien. Esta que estoy probando es de un video que yo puse que lo que no anda es el regulador de presión. Regulador de presión mal. Me parece que es el mejor método en vez de tener, pues si no, imagínate, son ciento y pico imágenes y solamente estamos probando los pines de afuera. Imagínate después probar todos los integrados de adentro. Yo adentro voy y hago lo mismo. Digo, bueno, voy a esta computadora, vamos al regulador de voltaje. Pin número uno, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Entonces es más rápido que estar mirando grafiquito por grafiquito. Esto podría en el día de mañana hacerlo cada uno de nosotros, el que lo quiere compartir mejor, y lo subimos a una nube, a un Google Drive, un Drive, y que todo lo tengamos disponibles. Yo lo estoy haciendo recién este año. ¿Tá? Se llama, sí, diagnóstico por imagen. Vos buscas diagnóstico por imagen en internet y te va a aparecer cómo hacerte una tomografía, una radiografía. A eso se llama, más que nada.
pero eh, el término estaría bien aplicado. Son imágenes, no estaría mal. ¿Está? Esto es trazador de curva, es algo que fue hecho para probar transistores. En realidad el transistor no lo vas a probar un 100%, porque acá solamente estás probando si no está en corto o si tiene fuga. Pero no estás probando, por ejemplo, cuando excitas la base. Entonces, el trazador de curva original, le saqué una parte, alimenta con corriente variable a través de un potenciómetro la base del transistor también. Que se puede hacer, se puede armar, es una pavada agregarle eso. Entonces vos con una punta probás la salida y con la otra punta excitas la base del transistor. Le vas cambiando la corriente y vas viendo cómo se modifica la curva. Y esa curva que te va a mostrar de un transistor es la misma curva, una de las tantas curvas características que te va a salir en la hoja de datos, en el datasheet. Así que bueno, de eso se va a tratar. Hay mucho para ver, ¿sí? Es muy interesante y se va a entender mejor también la electricidad y la corriente con esto. Porque ya con que tengas un gráfico de voltaje en función de la corriente, es como tener un manómetro en un auto. ¿Está? Vos sin el manómetro podés decir falta nafta, le sobra, se pasa de presión, más o menos. Le sacás la manguera, mirás, dale al arranque, poné contacto y ves un chorro de nafta que sale y decís, esto tiene nafta. Cosa que no habría que hacer, ¿no? Pero no sabés de valor de presión bien. Pero la ves. En cambio, acá en la electricidad, vos agarras un cable, lo sacas, lo levantas así, y no sabes si tiene electricidad. Salvo que sea de 220 y lo toques, o de encendido. Pero después no te das cuenta, en valores tan bajos de corriente no te das cuenta qué es lo que está pasando en los circuitos. ¿Está? Así que bueno, caballeros, gracias por estar hoy. Después seguimos hablando si quieren, por WhatsApp mañana. Ahora en un rato subo el video y se los comparto también a ustedes. Les mando un abrazo grande, muchachos, y gracias por estar. Nos vemos. Un abrazo, muchachos. Hasta luego. A ustedes.